Bienvenido a otra nueva receta y muchísimas gracias por darle clic a este video. Así que el día de hoy te voy a mostrar cómo hice estos súper deliciosos cupcakes. Así que no te muevas de este video y empecemos con el paso a paso para hacer estos deliciosos cupcakes. Así que empecemos. Pues vamos a empezar rápido y sencillo. Este es el que yo voy a utilizar, este mix de vainilla. Este tú puedes utilizar o el que tú prefieras. Siempre recordarte que en la parte de atrás vienen los ingredientes que tú vas a necesitar, pero como quiera aquí te lo dejo siempre detallado. Voy a utilizar aceite de canola, agua y huevo. Así que siempre recordarte leer la parte de atrás de tu cake y también léele aquí en la descripción del video que siempre te estoy dejando los ingredientes. Vamos a empezar fácil y sencillo. Vamos a primero a empezar a batir nuestros huevos. Esto yo lo voy a hacer a mano. Si tú tienes una batidora también fácilmente lo puedes hacer con una batidora de mano, pero yo lo voy a hacer aquí manualmente para que tú veas que también lo puedes hacer así. Así que vamos a batir nuestros huevos, luego vamos a batir un poquito más y luego vamos a agregar nuestro aceite. Seguimos batiendo constantemente y luego vamos a agregar nuestra agua hasta que tú veas que todo esté bien mezclado. Recuerda que como lo estamos haciendo a mano, todo tiene que quedar sumamente bien integrado. En este punto voy a hacer la mezcla en dos partes. Me gusta hacerlo siempre en dos partes para que tú veas que se hace mucho más fácil disolver la mezcla aquí de nuestro cake. Así que inmediatamente mezclo la primera parte, luego entonces procedo a mezclar la última parte restante. Siempre ve mezclando y ve viendo hasta que tú veas que la harina completamente ha desaparecido. Como te digo, si en este caso puedo utilizar la batidora eléctrica, mucho mejor aún, pero también lo puedes hacer aquí manualmente. Solamente batir hasta que tú veas que todo esté completamente bien integrado. Ya esto está listo. Pues vamos a empezar a montar nuestros deliciosos cupcakes. Aquí que te voy a mostrar cómo yo hice esto. Esta mezcla te va a dar fácilmente para 12 o más cupcakes. En este punto yo solamente voy a hacer 6 y después en otro video te voy a enseñar qué hice con la otra mezcla de este delicioso cupcake. Así que mira aquí, siempre recomendarte no lo llene a más de la mitad porque entonces va a crecer demasiado. Así que te recomiendo siempre menos de la mitad para que no te vaya a crecer bastante. Así que ya después que lo tenemos listo aquí, 15, 10 y 18 minutos a 350 grados en el horno. Así que 15, 18 minutos lo llevamos al horno. Aquí ya está fuera del horno, así que simplemente después pasado 15, 18 minutos, introduces un palillo y cuando te salga limpio ya tus deliciosos cupcakes están perfectamente listos. Así que vamos entonces al momento de la decoración. Pues vamos a decorar nuestro delicioso cupcake. En este punto yo tengo este frosting y este buttercream. Tú puedes utilizar el que tú prefieras o el que tú guste. Así que yo tengo estos dos y con estos dos vamos a recrear y vamos a divertirnos bastante bien para decorar nuestros deliciosos cupcakes. Así como yo tuve este también tiene sprinkle que viene integrado con el frosting, también este buttercream y estos que tenía aquí. Así que vamos a empezar inmediatamente a decorar y a darle color a nuestros deliciosos cupcakes. Aquí como ya tú puedes ver ya tengo mi manga lista y precisa. Aquí que empieza la diversión. Así que te voy a dejar aquí para que tú vayas viendo cómo fui decorando poco a poco nuestros deliciosos cupcakes. Así que tú vas decorándolo a tu gusto. Aquí simplemente te dejo una idea de cómo yo fui decorándolo y cómo me quedaron a mí. Y si has llegado a este punto, siempre dándote las gracias por siempre estar aquí pendiente de cada uno de nuestros videos. Y si aún no te has suscrito, te digo que te estás perdiendo de todas las recetas que con mucho amor y cariño estamos compartiendo aquí en el canal. Siempre recordarte que trato de compartir la forma en que yo realizo cada receta. Mira qué bello y precioso se ve este rosado. Este rosado a mí me fascinó, en verdad que tiene un color sumamente brillante y bien bonito. Así que fui decorando uno u otro. Así que me fui inspirando en el blanco o en el cremita y en el rosado. Así que fui haciéndolo como me fue llegando la imaginación. Me divertí bastante bien en estos deliciosos cupcakes. Así que te invito a ti que lo haga y lo realice. Y déjame ahí un comentario si te atrevería a hacer estos deliciosos cupcakes o si lo ha probado. Estos deliciosos cupcakes que yo sé que a ti te van a quedar sumamente delicioso y bonito. Y así fui decorando. Siempre decirte que la decoración va a variar bastante de tu gusto o como a ti te vayan saliendo. No salieron perfectos, pero sí me divertí bastante y yo sé que a ti también te van a quedar sumamente deliciosos. Así que fui también colocando un poquito de sprinkling encima a cada uno de estos deliciosos cupcakes. Yo sé que a ti también te van a quedar sumamente delicioso y bonito. Mira cómo se ve. Este quedó perfecto. Esta técnica de rosa
Me encantó y lo fácil que es de hacerlo, así como ya tuviste aquí, que fui adelantando un poquito el video para no aburrirte y hacerlo mucho más rápido y sencillo. Así que aquí fui dándole color con el rosado, el cremita o el blanco, como tú puedas verlo a través de este video, y fue quedando perfecto y delicioso. Y ahora entonces le voy a poner cuando estos corazoncitos que tenía también por aquí, como te enseñé anteriormente, y así colocándolo uno a otro. Así que te recomiendo que te divierta, te lo disfrute para que tú veas lo delicioso que te van a quedar estos deliciosos cupcakes. Así que voy a seguir aquí decorando y ahora te muestro el resultado final de cómo han quedado estos súper deliciosos cupcakes. Ahora te muestro. Pues mira cómo han quedado estos súper deliciosos y colorido cupcake. Así te van a quedar a ti si haces estas recetas. Así me han quedado y mira cómo lo dejar la decoración. A mí me quedó así. Así que yo espero que a ti te quede mucho mejor aún porque ya más o menos tienes la idea de cómo empezar. Así que te digo que esta receta a mí me encantó. Como te dije anteriormente en el video, esta receta de este mix de cake te va a dar para más de 6. Yo hice 6 por el momento porque te voy a dejar otro video después para que veas qué hice con la otra mezcla restante de este mix. Así que mira lo jugoso que se ve y lo suave. Te recomiendo siempre leer la cajita de descripción de tu caja de cake o como te dije aquí en el video que va a depender mucho de tu horno 350 grados por 15 a 18 minutos. Esto quedó delicioso, yo no podía dejar de comer. Así que te digo, suscríbete para que veas la otra parte que hice de la mezcla. Simplemente hice 6 cupcakes con esta mezcla y la otra mezcla restante que te voy a dejar otra receta para que veas lo que hice con la otra mezcla. Así que gracias por estar aquí, siempre pendiente de cada receta que con mucho amor estamos compartiendo en el canal. Siempre recordarte que trato de compartir la forma que realizo cada receta, así que espero que te guste. Así que yo empecé a comer y no podía parar porque esto estaba sumamente delicioso. Así que nada, esta es la receta del día de hoy. Espero que te guste. Suscríbete y nos veremos en otro próximo video. Bye. Rico, esto estaba que yo no podía dejar de comer. Así que bye, hasta la próxima. Rico.